La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. Irán, bajo señal, el misterioso código que apareció tras los ataques. Imagínate esto, apagan internet, cierran las fronteras digitales, el mundo deja de ver lo que está pasando dentro de un país. Pero hay algo que no pueden apagar, una señal, una frecuencia que atraviesa el silencio, una voz fría y mecánica que dice una sola palabra, atención, y después números, largos, precisos y repetitivos, como si alguien en algún lugar estuviera esperando esas instrucciones. Esto no es ficción, esto está pasando ahora, en medio de un conflicto real, en medio de bombardeos, en medio del caos. Apareció una transmisión que no debería existir, una señal que no busca ser entendida por todos, solo por alguien, o peor, por algunos. Hoy, en Universo X, vamos a meternos en uno de los fenómenos más inquietantes de la guerra moderna, pero no como historia, sino como presente, porque esta vez no estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando de ahora y de algo que quizás ya está en marcha. La señal que no debería existir. A finales del 2026, tras una serie de ataques militares en territorio iraní, radios aficionados en distintas partes del mundo comenzaron a notar algo extraño, una frecuencia activa, inusual, persistente. Al sintonizarla, escuchaban esto. Una voz masculina en persa, clara, sin emoción, repitiendo secuencias de números, siempre con el mismo patrón, siempre en horarios concretos, siempre igual. La señal fue catalogada como la B32. Y eso ya nos dice mucho, porque ese nombre no es nuevo. Es una clasificación que se utiliza dentro de una red global de transmisiones clandestinas conocidas como estaciones de números. Durante décadas, especialmente la segunda mitad del siglo XX, existieron transmisiones casi idénticas, voces robóticas, idiomas distintos, números, miles de números. Estas señales eran captadas por civiles, pero nunca fueron explicadas oficialmente. Sin embargo, con el paso del tiempo, los servicios de inteligencia confirmaron lo que muchos sospechaban. Estas estaciones eran herramientas de espionaje, utilizadas por agencias como la CIA y la KGB y otras organizaciones encubiertas. Pero, amigos, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Enviar mensajes a agentes infiltrados en territorio enemigo, sin dejar rastro, sin necesidad de respuesta, sin posibilidad de ser rastreados. Es el sistema perfecto. El método era simple, pero prácticamente indestructible. La gente tenía una radio, un cuaderno y una clave única. Cuando escuchaba la señal, anotaba los números. Luego aplicaba una técnica llamada One Time Pad, una clave que se usa una sola vez y que matemáticamente es imposible de romper. No importa cuánto poder computacional tengas, no importa cuánto tiempo analices, sin la clave el mensaje es inútil, es ruido, es caos, pero para quien tiene la clave es una orden. Pero ahorita hagamos el ejercicio y volvamos al presente, volvamos al 2026, precisamente a Irán, el conflicto activo, restricciones de internet, controles de comunicaciones y de repente una estación de números vuelve a aparecer. Esto no es casual, esto no es una decisión, porque en pleno 2026 con satélites, criptografía digital, inteligencia artificial, alguien eligió volver a una tecnología del siglo pasado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque es imposible de hackear, sencillamente porque es imposible de hackear. Porque no depende de internet, porque no deja huellas digitales y porque nadie puede demostrar quién recibe el mensaje. El comunicado o la comunicación es invisible. Es una guerra invisible.
¿Qué dicen esos números? ¿Es lo más inquietante o lo que más le preocupa a la gente? Nadie lo sabe, pero hay muchas teorías al respecto y algunas son inquietantes. Activación de agentes durmientes, personas infiltradas durante años esperando una sola cosa, la señal. Operaciones encubiertas, que pudieran ser sabotajes, movimientos militares ocultos, ataques que nunca se atribuyen. Guerra psicológica, hacer creer que hay espías en todas partes, generar paranoia y desestabilizar desde adentro. También puede, entre las teorías latentes, la coordinación internacional. Y aquí la cosa se pone un poquito más oscura, más áspera. ¿Y si la señal no viene de Irán? ¿Y si viene de afuera, dirigida hacia adentro? Ahora, en el universo de X vamos a contrastar con casos similares para poder tener una mejor visión de esto que está pasando en Irán. Esto no es primera vez. Está la VB-76, la radio zumbadora. Durante décadas, una estación rusa emitió un zumbido constante, sin explicación, hasta que un día cambió y comenzó a emitir palabras, nombres y códigos. También está la Lincolnshire Poacher. Esta es una estación británica de música infantil, seguida de números. Se cree que fue usada para espionaje en el Medio Oriente. También está Cuba y las transmisiones interceptadas. En los años 90, Estados Unidos detectó estaciones de números cubanos. Se arrestaron espías y se confirmó todo. Esto es real, esto es teoría. Los detalles más inquietantes. Hay algo que casi nadie está mencionando o menciona, pero que cambia todo el juego. Estas señales son públicas. Cualquiera puede escucharlas. Tú podrías escucharla, yo podría escucharla, pero no significa nada para nosotros. Eso implica algo perturbador. El mensaje está escondido a plena vista. Ahora, detengámonos un segundo, porque todo esto no se trata solo de una señal rara de radio. Se trata de lo que verdaderamente importa, lo que implica esta señal. Porque si estas transmisiones están activas hoy, significa que el mundo no es como creemos. Significa que mientras tú estás escuchando esto, pueden haber personas en ciudades normales, en edificios comunes, esperando una secuencia de números para actuar, sin llamadas, sin mensajes y sobre todo sin dejar un rastro. Solo una voz y números. Esto rompe una idea básica que tenemos de las guerras que son invisibles, que los conflictos están en los mapas, pero no. Esto implica que hay otra capa de la guerra, una que no aparece en las noticias, una donde los actores no llevan uniforme, donde no saben quién está de qué lado. La segunda implicación, piénsalo bien, puedes cortar internet, puedes bloquear satélites, puedes intervenir comunicaciones digitales, pero no puedes evitar que alguien escuche radio, no puedes evitar que alguien anote números, no puedes evitar que el mensaje llegue. Es un sistema que sobrevive a cualquier tipo de censura. Ahora, la tercera implicación. Imagina que eres un gobierno y que sabes que esta señal existe, pero no sabes cuántas personas la reciben, quiénes son ni cuándo van a actuar. Esto genera algo mucho más peligroso que un ataque. Genera incertidumbre, paranoia y desconfianza interna. Allí ya no necesitas atacar. El sistema empieza a romperse solo. Y acá viene una más fuerte. Tal vez cuando no es un retroceso tecnológico, tal vez es una evolución, porque en un mundo hiperconectado lo más seguro es lo más simple, lo más analógico, lo que no deja huella. La guerra del futuro podría parecerse más al pasado de lo que imaginamos. Porque si algo nos enseña esto, es que la verdadera comunicación secreta no es la que está oculta, sino la que está a vista de todo y aún así no la entendemos. Vivimos en una era donde creemos que todo puede ser rastreado, todo puede ser hackeado, todo puede ser visto, pero esta señal nos recuerda algo distinto, que todavía existen formas de comunicación que se escapan del control y que todavía hay mensajes que viajan en silencio sin dejar rastro. Y que a medida de que el ruido del mundo moderno pueden haber órdenes circulando ahora mismo sin que nadie lo note. Tal vez nunca sepamos qué dicen esos números, tal vez nunca sepamos quién los envía ni quién los recibe, pero lo que sí sabemos que cuando una guerra se pelea en las sombras, los primeros en moverse no hacen ruido, solo escuchan y esperan. Muchas gracias, señores, por habernos acompañado en nuestro episodio de nuestro universo X Fanny River. Yo soy José Bacha y les recuerdo como siempre que se suscriban,
que compartan, que comenten, que le den like, que nos ayuden a crecer como comunidad y a hacer mejor contenido. Hasta el próximo Universo X, donde la realidad se distorsiona.